Muy buenas tardes, amigas y amigos. Soy Eduardo Antonio Loredo Moreleón, magistrado integrante del primer tribunal colegiado del 23º Circuito con residencia en la ciudad de Zacatecas y miembro de la directiva nacional de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, como director de Cultura. Esta tarde, y atendiendo a la invitación de nuestro director, el doctor Ariel Rojas Caballero, vamos a platicar un poco acerca de la jurisprudencia y en especial de la difusión de la misma, de la difusión de la jurisprudencia. Bien, pues comencemos por lo básico. ¿Qué entendemos por jurisprudencia? Partiendo de su sentido etimológico, sabemos muy bien que proviene del latín iuris, que significa derecho, y prudentia, que significa sensatez y buen juicio. Tiene diversas acepciones dentro de la lengua española, también como ciencia del derecho, como conjunto de sentencias de los tribunales y doctrinas que contienen. Así como ciencia del derecho, sabemos, por ejemplo, que se habla de la escuela de jurisprudencia, del conocimiento de la jurisprudencia, hablando como si habláramos de toda la ciencia jurídica, de toda la ciencia del derecho. Pero en un sentido más concreto y atendiendo a definiciones de la propia Suprema Corte de Justicia, debemos entender por jurisprudencia como el conjunto de principios, razonamientos y criterios que emanan de las resoluciones que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito o los tribunales colegiados de circuito al desarrollar su labor interpretativa de las leyes. La jurisprudencia determina cuál es el sentido y el alcance de las leyes para su aplicación al resolver una controversia. Y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de aplicación obligatoria para todos los tribunales y juzgados del país. De ahí la gran importancia que tiene en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia y, desde luego, por lo mismo, la difusión de la jurisprudencia. Bien, la difusión de la jurisprudencia se realiza a través del Semanario Judicial de la Federación y es a partir de que se realiza su publicación en ese medio oficial que la jurisprudencia adquiere el carácter de obligatoria. Y eso es lógico porque no podría obligarse a nadie a acatar un criterio que no ha sido difundido, que no ha sido dado al conocimiento de quien deba de aplicarlo. Decimos que la difusión de la jurisprudencia se realiza a través del medio oficial denominado Semanario Judicial de la Federación. Ese medio de difusión fue creado desde 1870, siendo presidente entonces el licenciado Benito Juárez García. Semanario, así se le denomina todavía, porque inicialmente, en efecto, era una publicación de carácter semanal, que se agrupaba luego a través de distintas épocas, todas ellas de diversa duración, de las cuales se han concluido 9 y actualmente se integra la 10ª época. Cabe señalar también que originalmente, como les dije, era un semanario judicial, una publicación de manera semanal. Después ya se hacía de manera mensual y actualmente vamos a ver cómo opera actualmente, cómo pues ha vuelto a difundirse de una manera más pronta para que su conocimiento y aplicación pueda ser oportuna. Bien, como les dije,
Se han concluido 9 épocas del Semanario Judicial de la Federación y actualmente se integra la 10ª. Sin embargo, estas épocas se dividen en 2 grandes grupos o periodos constitucionales, antes y después de 1917. Dicha división obedece a que las tesis de jurisprudencia que fueron publicadas en las épocas primera a la cuarta antes de 1917 hoy son inaplicables o al menos no vigentes, y por ello se agrupan dentro de lo que se ha denominado la jurisprudencia histórica. Las épocas de la 5ª a la 10ª, esto es de 1917 a la fecha, comprenden lo que se considera el catálogo de la jurisprudencia aplicable o vigente. Entonces tenemos que de la primera a la 4ª época es ese primer periodo de jurisprudencia histórica que comprendería de enero de 1871 al 5 de enero de 1914. Luego viene una interrupción y se reanuda la publicación del Semanario Judicial de la Federación, comenzando por la 5ª época del 1 de junio de 1917 al 30 de junio de 1957, y así sucesivamente se van dando la 6ª época del 57 al 68, la 7ª época del 69 al 88, la 8ª época del 88 al 95, la 9ª del 95 al 3 de octubre de 2011 y actualmente la 10ª época que inició a partir del 4 de octubre de 2011 a la fecha. Cabe señalar que la 10ª época coincide con la reforma constitucional de 11 de junio de 2011. Por eso se abrió esta 10ª época al considerar los entonces ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia que pues se requería esta apertura a otra época distinta, dada pues la trascendente reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entonces pues es donde nos encontramos actualmente, en la 10ª época. Ahora, como les comentaba, tradicionalmente se trataba de una publicación semanal que después pasó a ser en forma mensual, en forma escrita, pero ahora su difusión se hace vía electrónica a través de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello conforme a un acuerdo general del Pleno de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el Acuerdo General 19/2013. Entonces, ahora, bueno, pues ya no es necesario consultar aquellos enormes anaqueles llenos de libros, llenos de aquellos semanarios judiciales de la Federación, sino que ahora es a través de una consulta muy sencilla, a través de la página de la Suprema Corte de Justicia, a través de un buscador, donde se pueden localizar todas las tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de plenos de circuito y de tribunales colegiados de circuito, de la 5ª hasta la 10ª época, tratándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de este medio tecnológico. En el Semanario Judicial de la Federación electrónico, ahora en esta nueva modalidad, se publican las jurisprudencias y las ejecutorias que les dieron origen, votos particulares en su caso, y se publica, esto es lo más importante, se publica en forma permanente y oportuna. Ahora se está publicando todos los viernes, donde se incorporan las jurisprudencias y tesis, y las primeras, o sea, las jurisprudencias, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente. La jurisprudencia es muy importante dentro del orden jurídico porque viene a salvar sus imperfecciones, creando contenidos jurídicos para casos futuros o similares que
aunque sabemos no existen dos casos exactamente iguales, sí pueden tener un parecido sustancial. Y su carácter de obligatoria para los jueces y tribunales del país en general, pues vuelven su difusión de suma importancia. De ahí lo oportuno y lo conveniente de que estos criterios se estén publicando ahora de manera continua todos los viernes en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación a través, como les decía hace un momento, a través de la página oficial de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero adentrémonos un poquito más al tema de la jurisprudencia. ¿Cómo se conforma? ¿Para quiénes es obligatoria? ¿Si su aplicación puede o no ser retroactiva? Etcétera. Así tenemos que la jurisprudencia tiene tres formas principales de conformarse. Esto es, por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los plenos de circuito. Su proceso de formación es distinto. En la jurisprudencia por reiteración se requieren 5 ejecutorias consecutivas y uniformes. En la contradicción de criterios o en la contradicción de tesis se precisa de una sola resolución. En la jurisprudencia por reiteración de criterios es el mismo órgano que dicta esa quinta sentencia la que conforma la jurisprudencia, en tanto que en la contradicción de tesis es un órgano distinto a los que emitieron las tesis opuestas. Esto es, puede ser el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los plenos de circuito. En cuanto a la votación de la resolución, en la jurisprudencia por reiteración de criterios se requieren 8 votos en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, 4 votos en salas o bien unanimidad en los tribunales colegiados de circuito. En tanto que en la jurisprudencia que se conforma por contradicción de tesis se requiere únicamente la mayoría del voto de los integrantes del órgano que la emite. En cuanto a los efectos de la resolución que integra la jurisprudencia por reiteración de criterios, pues cada resolución pone fin a un litigio determinado y confirma el criterio que se sustentó en el primer precedente. En la contradicción de tesis, en la ejecutoria de contradicción de tesis, por el contrario, la resolución no pone fin a un litigio determinado, simplemente decide en abstracto un conflicto de interpretación y declara un punto de derecho. La jurisprudencia por sustitución la veremos en un momento más adelante, pero se refiere al cambio que lleva a cabo el propio órgano que emite el criterio, donde cambia su postura, virtud a una solicitud de modificación de la jurisprudencia. También constituyen jurisprudencia, cabe decirlo, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos 8 votos en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. ¿Sí? Bien, entonces, recapitulando, los sistemas legales para formar la jurisprudencia obligatoria en México sería por reiteración de criterios, por unificación de criterios o contradicción de tesis y por sustitución. Además, como les comentaba hace un momento, también en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, las consideraciones que fundan las sentencias respectivas
pues constituyen criterios de observancia obligatoria. Esto es jurisprudencia para los tribunales del país. Bien. Cabe decir que la jurisprudencia por reiteración pues se refiere a esas 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, que tratándose del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se requerirían cuando menos 8 votos, en salas 4 votos y para el caso de los tribunales colegiados por unanimidad de votos. La jurisprudencia por contradicción, ya lo comentábamos, se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia, entre los plenos de circuito o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Pero estas contradicciones son resueltas por distintos órganos del Poder Judicial de la Federación, dependiendo de quiénes son los órganos contendientes o de qué órganos jurisdiccionales provienen los criterios discrepantes. Así, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre sus salas. El Pleno o las salas de la Corte, según la materia, resolverán las tesis contradictorias sostenidas entre los plenos de circuito de distintos circuitos, entre los plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito. Y a los plenos de circuito corresponde resolver las contradicciones de tesis entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente. Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los ministros o magistrados a quienes corresponda resolver la contradicción respectiva. Un tema también de la mayor relevancia y que genera mucha inquietud entre el foro y entre los estudiosos del derecho es ¿a quién obliga la jurisprudencia? Sabemos que la jurisprudencia tiene una fuerza vinculante, que es obligatoria, pero toda jurisprudencia obliga a todos los órganos jurisdiccionales del país, ¿o cómo opera esto? Bien, yo diría que opera bajo un principio de jerarquía. No toda jurisprudencia que emita un tribunal colegiado de circuito va a obligar a todos los demás órganos jurisdiccionales del país. O el que emita una sala de la Suprema Corte de Justicia no tiene por qué obligar al Pleno de la propia Corte o a su homóloga, sino que la obligatoriedad de la jurisprudencia depende de qué órgano provenga para de ahí dilucidar a qué órganos obliga conforme a este principio o criterio de jerarquía. Así, la jurisprudencia que emita, por ejemplo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a las salas, a los plenos de circuito, a los tribunales colegiados de circuito, a los tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, tribunales locales del orden común, tribunales administrativos, locales y federales, tribunales del trabajo, locales y federales, etc. O sea, obliga a todos los tribunales del país, la que emita el Pleno. Digamos, para decirlo coloquialmente, de ahí para abajo, a todos los tribunales. Después, la jurisprudencia que emiten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no obligarían desde luego al Pleno de la propia Corte, ni a la sala homóloga, pero sí de ahí para abajo, a plenos de circuito, tribunales colegiados de circuito, unitarios, juzgados de distrito, tribunales locales de orden común, militares, etc.
los plenos de circuito, las resoluciones que emiten los plenos de circuito en las ejecutorias por contradicción de criterios. ¿A quiénes obligan? Obligan a los tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales del foro común, etcétera, del propio circuito, no así a tribunales de un circuito distinto al que pertenezca ese pleno. Por esa razón, las jurisprudencias que emiten los tribunales colegiados de circuito también obligan en ese orden a las diversas autoridades jurisdiccionales, pero del propio circuito. Y desde luego, si surgiera alguna contradicción de criterios entre diversos tribunales colegiados de circuito o entre diversos plenos de circuito o entre un tribunal colegiado de circuito de diverso circuito al que correspondería a diverso pleno, pues esas contradicciones serían resueltas conforme a lo explicado anteriormente. Pero por ese motivo no podría suscitarse una contradicción de criterios entre, por ejemplo, un tribunal colegiado de circuito y una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o entre un pleno de circuito y el pleno de la Suprema Corte de Justicia. Esa circunstancia no podría darse una contradicción. En todo caso, habría un desacato. Ahora, si bien una jurisprudencia puede en algunos de estos casos no ser obligatoria, como cuando un tribunal de Zacatecas no lo obliga, una jurisprudencia emitida en el octavo circuito que corresponde al estado de Coahuila, ello no impide que el tribunal colegiado de circuito la invoque como un criterio orientador, e incluso lo pueden hacer las partes también, aunque la jurisprudencia que invocan no obligue a determinado órgano jurisdiccional, pues ello no impide que se pueda invocar precisamente como un criterio orientador. Y no habría realmente ninguna violación en esa invocación, ya sea por parte del tribunal, siempre y cuando razone los motivos por los que considera que esa jurisprudencia es aplicable, y desde luego que las partes, insisto, pues también podrían invocarlas aunque no fueran obligatorias. Pero cuando se invoca una jurisprudencia vinculante, pues su aplicación, desde luego, es insoslayable. La jurisprudencia también se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie una sentencia en contrario, o sea, que contradiga ese criterio sostenido en la propia jurisprudencia. Pero tiene que provenir esta ejecutoria, esta interrupción del propio órgano jurisdiccional que la emitió y expresar en la propia ejecutoria las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia. Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva, se observarán las mismas reglas establecidas para su formación. O sea, que sean 5 precedentes no interrumpidos por otro en contrario y con la votación calificada que hemos referido. La jurisprudencia por sustitución. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezca el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes reglas. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno de circuito al que pertenezcan que sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales estima debe hacerse. Para que los plenos de circuito sustituyan la jurisprudencia, se requerirá de las 2/3 partes de los magistrados que lo integran. Los plenos de circuito, también previa petición de alguno de los magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de un caso concreto una vez resuelto, esto es muy importante, podrán solicitar al Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la sala correspondiente que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que en su caso se eleve a la Suprema Corte de Justicia por los plenos de circuito debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. De la misma manera, cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia, previa petición de alguno de los ministros que las integran y solo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno de la Corte que sustituya la jurisprudencia que haya establecido, para lo cual, de igual manera, deberán expresar las razones por las cuales se estima debe hacerse. Y la solicitud correspondiente deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. Pongan atención cómo para estas solicitudes de sustitución, primero el órgano jurisdiccional que la ha de solicitar por sí mismo en el caso de las salas o por conducto del pleno de circuito en el caso de los tribunales colegiados, primero deberán de resolver el caso concreto que propicie esa solicitud conforme a la jurisprudencia cuya sustitución solicitan. Esto es, primero resuelves el caso concreto conforme a la jurisprudencia que te obliga. Una vez hecho eso, puedes elevar tu solicitud, lo cual confirma el carácter obligatorio de la jurisprudencia. Cabe señalar que la sustitución de la jurisprudencia, la resolución que así lo determina, no afecta las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que le integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. O sea, se propició la formulación de la solicitud respecto de un caso concreto, pero ese caso concreto queda fallado, se haya o no sustituido la jurisprudencia en que se apoyó. Algo así ocurre también con las ejecutorias que resuelven las contradicciones de tesis. De igual manera, dichas ejecutorias no perjudican en nada los casos concretos que motivaron la contradicción de criterios. Esos casos ya quedan juzgados definitivamente conforme a los criterios que ahí se sustentaron, aunque después se resuelva en diverso sentido la contradicción de criterios. Bien, pues otro tema que me parece importante para comentar en este espacio es el relativo a la irretroactividad de la jurisprudencia. Y es que conforme a la Ley de Amparo de 2013, en el artículo 217 se estableció pues algo que resulta novedoso y que se refiere a que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y esto pues ha dado pie a múltiples interpretaciones y diversas dudas también, por lo cual la segunda sala, concretamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha establecido algunos criterios de qué debe entenderse por la aplicación retroactiva de la jurisprudencia. Por lo cual aquí sí me voy a permitir recomendarles que consulten precisamente la jurisprudencia de rubro jurisprudencia, alcance del principio de retroactividad de aquella, tutelado en el artículo 217, párrafo último de la Ley de Amparo, y que nos precisa de una manera muy puntual cuáles son los supuestos en los cuales podría darse una aplicación retroactiva de la jurisprudencia, y que se los comento rápidamente. Refiere que ello acontecerá cuando al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto.
Luego, que antes de emitirse la resolución jurisdiccional respectiva, se emita una jurisprudencia que supere, modifique o abandone ese entendimiento del sistema jurídico. Y por último, que la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacte de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí, dice la Suprema Corte de Justicia, que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior vigente en su momento, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos, pues no es dable que después, por la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial, se afecten situaciones legales ya definidas. Esto, desde luego, en aras de la seguridad jurídica. Pues bien, también se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no habrá una aplicación retroactiva de la jurisprudencia respecto de jurisprudencias o criterios emanados de órganos jurisdiccionales de menor jerarquía a los que establezca la propia Suprema Corte de Justicia. Esto es, no podrá alegarse aplicación retroactiva en perjuicio del gobernado en términos de este artículo 217 respecto de la aplicación de una jurisprudencia que emane de un tribunal colegiado de circuito o de un pleno de circuito respecto de la que con posterioridad pudiera emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos explica la propia Corte que el principio de irretroactividad de la jurisprudencia pues debe armonizarse con la regla de jerarquía, conforme a la cual, pues ya lo hemos explicado, la jurisprudencia del más alto tribunal del país pues siempre va a estar por encima de la jurisprudencia que emitan los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. Bien, pues ya para terminar, nada más quisiera comentarles que para la publicación de las jurisprudencias y tesis en el semanario judicial de la Federación, pues deben de seguirse ciertas reglas que están contenidas en la propia ley de amparo, reglas que son dirigidas a los órganos que emiten estas tesis o criterios jurisprudenciales y que nos señalan que las tesis, los criterios, lo que es ya la síntesis que se va a publicar, pues debe contener un título que identifique el tema de que se trata, un subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta. Esto, desde luego, se agradece muchísimo porque es para facilitar la búsqueda, sobre todo que en la actualidad hay realmente un número muy alto de tesis y de jurisprudencias de todos los órganos jurisdiccionales legalmente facultados para emitirlas. Entonces, su búsqueda se facilita mucho precisamente cuando se cumple con estos parámetros que podemos encontrar la tesis que nos interesa en muy poco tiempo, poniendo las palabras precisas de los temas que estemos buscando. Ya en su texto, pues desde luego las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el criterio, cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, desde luego la identificación de esa norma, señalando a qué ordenamiento pertenece, de qué estado, si es federal o de qué año, de qué vigencia es. Los datos de identificación del asunto, número de tesis, órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto. Además, la jurisprudencia emitida por contradicción o sustitución deberá contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que contendieron en la contradicción de la tesis que resulte sustituida, el órgano que las emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en que tales
contradicciones o sustituciones se resuelvan. Los órganos que emiten estos criterios deberán emitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación estos criterios para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, precisamente, y concretamente esto se hace a través de la coordinación de compilación y sistematización de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una oficina especializada, encargada no solo de la divulgación de la jurisprudencia y de las tesis, sino también se encarga de afinar los textos correspondientes, que estos cumplan con los parámetros a que se refiere el Acuerdo General 20-2013, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación de las tesis que emita la propia Corte, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. Insisto, ello para facilitar su ordenación, su sistematización, su consulta y desde luego facilitarle también a las partes y a los operadores jurídicos, facilitarles la observancia puntual de la jurisprudencia. Solo me resta decir que las partes, desde luego, cuando se vean en la necesidad de invocar un criterio de jurisprudencia o tesis aislada en sus demandas de cualquier índole, pero concretamente en la ley de amparo sí se establece que se deberán expresar los datos de identificación y publicación a que me refería. Desde luego también el rubro y su texto. Y que de no haber sido publicadas las tesis correspondientes en el Semanario Judicial de la Federación, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Entonces, en suma, la difusión de la jurisprudencia, por todo lo que hemos visto, pues reviste la mayor importancia porque es obligatoria, es vinculante, para los justiciables además es una gran herramienta en su labor de convencer al órgano jurisdiccional de que les asiste la razón, pero desde luego pues habrá que acatar también estas reglas para su precisa invocación. Y yo les recomiendo que ingresen a la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de cualquiera de los buscadores que tengan en sus computadoras, pongan simplemente Semanario Judicial de la Federación, consulta tradicional, y ahí se desplegará un cuadro donde vienen los espacios relativos que hay que llenar con las voces que pudieran contener el rubro o el texto del criterio que busquemos, diversos cuadros también relativos a los órganos jurisdiccionales que las hayan emitido y diversas épocas, y en realidad es una consulta muy sencilla, de mucha utilidad. En ocasiones las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han impartido cursos muy valiosos para aprender a manejar esta valiosa herramienta. ¿Y por qué no? Vamos a proponerle al director nacional que pudiéramos hacer un pequeño cursito, alguna otra plática, para quienes no estén familiarizados todavía con esta herramienta tecnológica, pues pudiéramos dar alguna introducción. De mi parte es todo. Yo les agradezco mucho su atención y su paciencia. Que tengan muy buenas tardes y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.